Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este principio del semestre, del primer semestre. Estamos ubicados en el módulo de Interacción Social 1. Primeramente, sean bienvenidos al CONALEP Monclova, lo cual me da mucho gusto compartir con ustedes este módulo. He preparado un archivo de presentación que me voy a permitir compartir pantalla para ver este módulo de Interacción Social 1. Estamos ubicados en la semana número 1, que corresponde a la unidad 1, que se llama Caracterización de lo Social y lo Público. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos ubicados en el CONALEP Monclova. Aquí tenemos la presentación del módulo, lo que se llama Interacción Social 1. El siglema o las iniciales de este módulo, aquí las podemos ver, que son ITSO, ITSO-00. Esas son las iniciales, lo que vendría a ser un siglema. El siglema del módulo de interacción social es ITSO-00. Se imparte en primer semestre a todas las carreras y es parte del núcleo de formación interdisciplinar. La carga horaria son 3 horas por semana y tiene un peso de 7 créditos. Bueno, vamos a empezar por el propósito del módulo. ¿De qué vamos a hablar en este módulo? Bueno, vamos a hablar del concepto público y el concepto privado. ¿Qué es la diferencia entre público y privado? También vamos a hablar de los diferentes niveles socioeconómicos de una sociedad, la riqueza, cómo está distribuida, el trabajo, cómo está distribuido. También vamos a hablar de la estructura política, cuáles las diferentes organizaciones de los partidos políticos, cómo funciona una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, etcétera, etcétera. Y también vamos a tocar el tema del concepto bienestar social. ¿Qué es el bienestar social? Bueno, si vamos a hablar de todos esos conceptos, tenemos que definir el propósito del módulo. Por lo tanto, ¿cómo definiríamos todo esto? Y aquí tenemos la definición formal del módulo. Aquí tenemos la definición del propósito, que es articular los elementos de las estructuras socioeconómicas y políticas. Articular viene a ser entender, ver cómo se relacionan, cómo está interactuando una con otra. Eso es lo que debemos de articular. Debemos de comprender cómo articular. Articular los elementos de las estructuras socioeconómicas y políticas, asumiendo una postura crítica. ¿Qué es asumiendo una postura crítica? Que digamos qué nos parece, si es correcto, no es correcto, es muy burocrático, faltan funciones. Hacer una postura crítica es dar una opinión al respecto del bienestar social, la satisfacción de las necesidades y la participación activa. ¿Para qué? Para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Si esta redacción del propósito les parece muy extensa, he subrayado las palabras clave de este propósito. Podemos definirlo como los elementos de las estructuras socioeconómicas y políticas para la construcción de una sociedad justa. Ese es lo que podemos presentar como un propósito del módulo de manera más formal. Bueno, ustedes están en primer semestre, apenas están conociendo la forma de cómo se imparten los módulos en el CONALEP Monclova. Quiero decirles que el CONALEP Monclova les entrega a cada maestro un cuaderno que se llama programa del módulo. En ese programa del módulo está contenido los temas que vamos a ver. Allí está todos los temas que vamos a ver y también está el tiempo que se asigna a cada tema.
Por lo tanto, aquí puse un extracto de ese programa y lo podemos ver aquí que tenemos interacción social 1 con 54 horas en su totalidad y tenemos dos unidades, la unidad 1 y la unidad 2. Y la unidad 1 se está dividiendo en el 1.1, 1.2 y 1.3. Si vemos aquí, la unidad 1 es lo que vamos a aprender. Aquí dice que el 1.1 dice, identifica los procesos de producción y distribución vigentes conforme a las características en diversos contextos para comprender el origen de las desigualdades e inequidades económicas y sociales. Ese es el 1.1, que es el tema que vamos a aprender. También viene asignado las horas que nosotros vamos a dedicar a ese tema. Si nosotros tenemos 3 horas por semana y este tema está asignado para 6 horas, automáticamente podemos decir que el 1.1 lo vamos a cubrir en 2 semanas. Por eso está asignado 6 horas, porque el módulo tiene 3 horas por semana. Vamos a continuar. Y vemos también que los criterios de evaluación, lo que es el peso de cada uno de los capítulos, no es igual. El 1.1, por ejemplo, podemos ver que tiene una ponderación del 10%, mientras que el 2.2 tiene una ponderación del 15%. Podemos ver en este cuadro que tiene diferentes pesos la evaluación al final del módulo. Pero claro, la suma de estas ponderaciones debe de dar un 100%. Vamos a continuar. En base a los temas que están contenidos en este módulo de interacción social 1 y los tiempos que tenemos asignados para cada tema, yo he hecho un cronograma de actividades donde podemos apreciar que en la semana número 1 vamos a ver el tema 1.1 y también en la semana número 2 estaremos viendo el 1.1. Por lo tanto, el 1.1 lo cubriremos durante 2 semanas. Y de esa manera podemos ver cómo se distribuyen las 18 semanas de este semestre. Por lo tanto, este es el cronograma general del módulo y aquí a la izquierda vemos una flecha roja que es donde está ubicado lo que estamos viendo en esta semana. Vamos a ver el 1.1 y conforme transcurra el tiempo va a ir descendiendo esa flecha hasta haber cubierto todos los temas. Seguimos. Por lo tanto, la semana 1, que este es el video referente a la semana 1, tenemos una problemática central, que son las inequidades, desigualdades económicas, sociales y la exclusión social y económica. ¿Qué significa esto? Dice aquí que las problemáticas central que acabamos de leer, que habla de inequidades y desigualdades, pues prácticamente vemos un México con diferentes, vamos a decirle, eh, desigualdades económicas, tanto en la cuestión del norte contra el sur o el este contra el oeste. Hay algunas zonas de nuestro país que están más desarrolladas unas que otras. Por lo tanto, aquí podemos ver que vamos a hablar en esta problemática central de inequidades. Inequidades. ¿Qué es inequidades? Quiere decir que si todo estuviera repartido equitativamente, hablaríamos de equidades. Pero como no está repartido de manera uniforme, le estamos llamando inequidades. Bueno, también vamos a hablar de desigualdades económicas. Algunas zonas de nuestro país tienen un gran desarrollo económico, por ejemplo, la ciudad de Monterrey, pero por ejemplo, si comparamos la ciudad de Monterrey contra, por ejemplo, Piedras Negras, que está ubicado aquí al norte de nuestro estado de Coahuila, pues es obvio
que el desarrollo económico de la ciudad de Monterrey es más avanzado que el de Piedras Negras. Entonces ahí podemos ver una desigualdad. Pero si vamos al sur de nuestro país, por poner un ejemplo, a Oaxaca o a Chiapas, es muy probable que esa desigualdad económica esté mucho más marcada. Por lo tanto, si hablamos también de inequidades, desigualdades o exclusión, exclusión significa que no está considerada, significa eso que tenemos que llevar a hacer una comparación. Si hablamos de equidad, desigualdad o exclusión, nos lleva a hacer una comparación entre qué, entre personas, familias, grupos, clases sociales, regiones o incluso en comparación entre países, cuyas diferencias de esas desigualdades pueden ser originadas por diversos factores, como cuáles. Por ejemplo, aquí tenemos dos de ellos, el nivel de ingreso es una de las causas que haya una desigualdad. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. El trato jurídico, la educación, el género, las preferencias sexuales, la cultura y esos conceptos que son 2, 4, 6 conceptos, vamos a verlo de manera más detallada. Vamos a empezar por el ingreso. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es toda ganancia, toda recepción de dinero, todo lo que recibimos motivo de una venta de un bien o un servicio, que generalmente se hace de manera con dinero en efectivo mediante un cobro de monedas. El ingreso, por lo tanto, es toda aquella ganancia que se recibe por la venta de un bien o un servicio. Seguimos. Trato jurídico. ¿Qué es el trato jurídico? Si estamos viviendo en una sociedad, debe de haber reglas. Si estamos conviviendo, yo tengo vecinos cerca de mi casa, tengo compañeros de trabajo, tengo compañeros de escuelas, y toda esa sociedad debe de estar regida por un orden jurídico. Tiene que haber leyes, tiene que haber normas, tiene que haber reglas que debemos de respetar para poder convivir mutuamente. Seguimos. La educación es otro de los motivos de que haya inequidad económica. Si hay una zona del país que tiene un nivel de educación alto, es muy probable que esa zona del país tenga un ingreso alto. Si hay una zona indígena donde la educación no llega a plenitud, lo más probable es que el nivel socioeconómico de esa zona pues esté muy por debajo de la zona que tiene un nivel de educación alto. Por lo tanto, dice aquí, la educación es un derecho humano, un motor importante para el desarrollo y es uno de los instrumentos más importantes para la reducción de la pobreza. Además, para mejorar la salud, para igualdad de género, paz y estabilidad. Seguimos. Ya vimos en esta diapositiva ingreso, trato jurídico y educación. Vamos a continuar. Género. ¿Qué es el género? Se refiere a los atributos sociales y las oportunidades que están ligadas al hombre y a la mujer. A veces hay comentarios de que no son las mismas oportunidades para los hombres y para las mujeres. Y también en relación con los niños y niñas. Ese género puede ser motivo también de desigualdad. Otra de ellas son las preferencias sexuales. Esta se define como
la dirección de los sentimientos o las conductas sexuales de los individuos del sexo opuesto. Puede ser la heterosexualidad o del mismo sexo como la homosexualidad o alguna combinación de ambos como la bisexualidad. Esto es el punto de preferencias sexuales. Y por el ámbito de la cultura también puede haber diferencias. Dice aquí, el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo, a una clase social o a una época. Esa es la cultura, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo el género, preferencias sexuales y cultura. Bueno, continuamos. Dice aquí, progresión de aprendizaje de la semana 1. Progresión de aprendizaje. ¿Y qué es eso? ¿Qué es progresión del aprendizaje? No tengo claro qué es eso. Bueno, la progresión del aprendizaje son conocimientos que trabajan entre diferentes módulos, se interrelacionan y están relacionados hacia adentro y hacia otros módulos de manera lateral. Es por eso que permiten, como dice aquí, el tejido de saberes. El tejido de saberes es interrelacionar los conocimientos que permiten el tejido de saberes, tanto teóricos como prácticos. Entonces, ¿qué es la progresión del aprendizaje? Son el tejido de saberes teóricos y prácticos. Cuando ustedes escuchen progresión del aprendizaje, sepamos que es el tejido de conocimientos. Seguimos. Es parecido a los objetivos de los temas. Bueno, en esta semana 1 de nuestro módulo, vamos a ver dos progresiones del aprendizaje. Aquí lo tenemos numerado, el 1 y el 2. El 1 dice, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, pero vamos a enunciarlos. El 1 nos habla de las necesidades materiales, vitales y no vitales de las personas. Es lo que nos habla la progresión 1 del aprendizaje de esta semana. Y la progresión 2 nos habla de los procesos de producción. Vamos a verlos con mayor detalle. La progresión de aprendizaje 1 dice, reconoce sus necesidades materiales, vitales y no vitales, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunidad. ¿Para qué? Para comprender y explicar si están satisfechas o no. Entonces, ¿qué son las necesidades materiales, vitales y no vitales? ¿Qué son? Bueno, las necesidades materiales se refieren a los elementos, lo que necesitas de manera esencial para poder sobrevivir, para poder sobrevivir. Esas son las necesidades materiales para sobrevivir, para el bienestar y para el funcionamiento del individuo de una sociedad. Dentro de una sociedad tenemos necesidades materiales, como cuáles. Aquí tenemos una diapositiva. Requerimos alimento, requerimos ropa, requerimos seguridad. ¿Qué significa seguridad? Requerimos alumbrado, requerimos puerta, requerimos chapa, requerimos rejas, requerimos muchos factores para el nivel de seguridad. Requerimos transporte,
ya sea público a través de autobuses o privados a través de carro. El padre, papá tiene un carro, mamá tiene otro carro, etcétera, etcétera. También hay necesidades de comunicación, los teléfonos, los celulares, de vivienda, requerimos dónde vivir, de ocio o de diversión, requerimos una guitarra, requerimos un cine, que son actividades o necesidades humanas de ocio o de diversión. Requerimos necesidades de salud y de trabajo. Aquí estamos mencionando 2, 4, 6, 8, 9 necesidades materiales para que el hombre funcione dentro de una sociedad. Puede haber más, pero aquí hay 9 muy representativas. Esas necesidades materiales las podemos dividir en dos tipos, las vitales y las no vitales. ¿Cuáles son las vitales? Son las necesidades básicas indispensables para sobrevivir. Indispensables para sobrevivir. ¿Qué requerimos para sobrevivir? Pues aquí requerimos alimento, requerimos agua, requerimos un refugio o una casa, ropa y atención médica. Mientras que por otro lado están las necesidades materiales no vitales, como cuáles. Son las que no son indispensables, como cuáles. La educación, el entrenamiento, la tecnología, el transporte, son diferentes necesidades que nos hablan de nivel de confort. Ya no son necesidades para sobrevivir, son necesidades de confort. Bueno, y aquí terminamos este apartado con una nota que dice, la distinción entre las necesidades vitales y las no vitales es de acuerdo a las necesidades económicas y sociales. Se le considera una necesidad vital y otra puede ser no vital. Puede ser que en una sociedad no sea necesaria la casa, por ejemplo, en una zona indígena, donde en África puedan dormir en una cueva, mientras que nosotros, en una sociedad como la nuestra, aquí en Monclova, sí requerimos una habitación, sí requerimos una casa. Entonces son necesidades vitales diferentes de acuerdo a la zona, en el mundo o en el país donde estemos viéndolo como contexto. Ahora vamos a pasar a la progresión 2 de esta semana y se relaciona con los procesos de producción. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Y cuáles son los factores necesarios para la producción? Vamos a ver con mayor detalle. El hombre es consciente de sus múltiples necesidades. Por lo tanto, la situación económica tenemos que resolverla con producir. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir y cuánto debemos de producir? Y aquí tenemos un esquema, un mapa mental que nos dice, los recursos son escasos, algunos recursos se acaban, hay necesidades ilimitadas con recursos escasos. Por lo tanto, hay un problema importante en qué debemos de producir. Y aquí surgen tres problemas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Aquí es para los recursos del país, para los ciudadanos. Lo vamos a producir con máquinas, con mano de obra, con procesos ecológicos. ¿Y para quién? ¿Para quién son las necesidades que vamos a cubrir? ¿De niños? ¿De adultos mayores? ¿De quién vamos a cubrir esas necesidades? Aquí tenemos un esquema mental del nivel de proceso productivo. Seguimos. Entonces, viene la palabra bienestar. Aquí estamos uniendo dos palabras. Bien, estar. Estar bien. El bienestar, el estar bien,
surge con el propósito de cumplir las necesidades materiales, tanto vitales para sobrevivir como las no vitales para el confort de las personas. Y esta puede generar una mejor calidad de vida. Por lo tanto, dignifica la vida de las personas y además una nueva relación con la naturaleza para lograr su propia sobrevivencia. Seguimos. Esta pirámide es una pirámide muy famosa, se llama pirámide de Maslow. Maslow fue un científico de hace unos 50 o 60 años que definió esta pirámide. Y en esta pirámide mencionó el nivel A, B, C, D y E, donde el nivel más bajo son las necesidades primarias para sobrevivir, mientras vamos cubriendo las necesidades más básicas, podemos ir al segundo nivel. Y cuando cumplamos las del segundo nivel, podemos irnos al tercer nivel. ¿De qué hablan estas pirámides? Estas etapas de la pirámide. Las más bajas son las necesidades vitales, que le llamó Maslow, le llamó necesidades básicas o necesidades fisiológicas. Por ejemplo, la alimentación, la salud, el descanso, etcétera. Ya cuando tenemos cubiertas las necesidades básicas, podemos acceder al nivel B, que le llamó niveles de seguridad, como cuál, la vivienda y el trabajo. Son necesidades de nivel de seguridad. Y si ya tenemos la vivienda y el trabajo, podemos ir al nivel 3, que es el nivel C, donde nos habla de las necesidades sociales, que son, por ejemplo, las relaciones afectivas, las relaciones de amistad, la sociedad, etcétera, etcétera. Y para subir al nivel 4, le llamó Maslow las necesidades de autoestima. Requerimos tener reconocimiento, requerimos que nos tengan confianza, que nos respeten, que alcancemos el éxito. Y el último nivel, que es el nivel E, le llamó Maslow la necesidad de autorrealización. Autorrealización. ¿Qué significa? Si yo ya tengo cubierto el nivel más bajo, las necesidades fisiológicas, ya tengo alimentos, ya tengo salud, puedo pasar al nivel de arriba, ya tengo una vivienda, ya tengo un empleo, puedo pasar al nivel de arriba, donde ya tengo una sociedad, tengo unos amigos, puedo pasar al nivel de arriba, donde ya hay un reconocimiento, un respeto, tengo éxito, y finalmente al último nivel, que es la autorrealización. Esta es la pirámide de Maslow, que lo hizo hace aproximadamente unos 50 o 60 años. Seguimos. Y esta nos va a llevar a la distribución de la riqueza. Hace referencia a la producción de un país. El país puede ser muy productivo o puede ser muy poco productivo. ¿Y cómo se mide eso? Se mide por algo que se llama PIB, Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Eso es lo que se mide la producción de un país. El PIB es la suma de valor de todos los bienes que genera un país. Hay un PIB de México, hay un PIB de Argentina, hay un PIB de España, y el que tiene el PIB más alto significa que es más productivo, que tiene más generación de riqueza. Así como hay un PIB a nivel país, también hay un PIB a nivel estado. Coahuila como estado tiene un PIB. Nuevo León tiene otro PIB. Chiapas tiene otro PIB.
Si nosotros partimos de comparar el PIB de cada estado, podemos encontrar quién es el estado que más bienes genera, quién es el estado que más produce. Por lo tanto, ese estado que más produce, lo más probable es que tenga mejor calidad de vida para sus habitantes. Y aquí estamos viendo lo que es el PIB, una ilustración del Producto Interno Bruto. Seguimos. ¿Cómo se puede generar riqueza? Hay tres formas de generar riqueza. Por renta, yo tengo una casa y la presto para que ahí viva la gente, me pagan a mí una renta. Yo tengo la casa, te la presto y pagas. Yo estoy generando mi dinero. Otra es por trabajo. A mí me pagan por ser maestro. Yo estoy recibiendo dinero por ser mi trabajo maestro. Esos son los salarios. Otro padre de ustedes probablemente esté trabajando en una empresa y también le pagan un salario por su trabajo. Y el último de ellos es por intereses. Yo tengo 1,000 pesos, lo meto al banco y por tener mi dinero en el banco me va a pagar dinero. Y ese dinero es la tercera forma de generar riqueza y se llama intereses. La primera es por renta, la segunda por trabajo y la tercera por intereses. Seguimos. Recursos naturales. Los recursos naturales son importantes para un proceso de producción. Juegan un papel crucial en una producción. Y aquí hay tres tipos de productos naturales, de recursos naturales. Los renovables, los no renovables y los perpetuos. Los renovables significa que se renueva. Los no renovables son los que ya no se renuevan y los perpetuos son los que no se acaban. Perpetuo significa que no se acaba. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué son los recursos renovables? Dice aquí, son aquellos que se pueden generar en un lapso de tiempo y se regeneran naturalmente. La madera, los campos agrícolas y la energía solar. Si yo tengo una producción de madera en los bosques, pues estoy cortando madera, pero estoy sembrando árboles. Esos árboles están creciendo, yo estoy cortando, están creciendo, estoy cortando, están creciendo, y ese es un recurso renovable. En cambio, los recursos no renovables es, por ejemplo, el petróleo. Yo no puedo sembrar petróleo. Lo estamos extrayendo, pero se nos va a acabar. Tarde o temprano el petróleo se va a acabar. El carbón se va a acabar. El gas se va a acabar. Y todo lo que se va a acabar generalmente son combustibles fósiles. Y eso se llaman no renovables. Y por último, son los recursos perpetuos, los que no se agotan. Por ejemplo, el viento. El viento siempre va a haber viento. Hay unas hélices que generan energía eléctrica y el viento nunca se va a acabar. Es un recurso perpetuo. Y con esto, estimados jóvenes, estamos llegando a la tarea de la semana 1. Dice aquí, realiza un listado de 4 de tus necesidades vitales. 4 necesidades vitales. Y también de 4 necesidades no vitales. 4 de vitales, 4 de no vitales. Van ustedes a hacer un listado de 8 necesidades. Y cada una de las necesidades van a hacer una ilustración en su propio cuaderno. Esa va a ser la tarea de esta semana número 1. También vamos a tener una práctica semanal 1, y aquí está, es hacer una infografía de los temas que hemos visto el día de hoy. Esta la vamos a dejar por el momento
pero quiero que hagan la tarea para la siguiente clase. Bueno, estimados jóvenes, les doy las gracias por esta atención a este video número 1 y recuerden que estamos en el CONALEP Monclova. Mi nombre es Raúl Campos Posada y esta es la semana número 1 de nuestro módulo de Interacción Social 1. Saludos a todos.